La primera cosa que te quería comentar es este intento del gobierno de intentar aprovechar esta crisis del coronavirus para llevar adelante sus propios objetivos, su propia agenda ideológica. El otro día, cuando compareció en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez dijo: el debate fiscal ya no va a ser el mismo. La necesidad de dotar a nuestros servicios públicos de los medios necesarios para alcanzar la excelencia después de esta pandemia es una evidencia tan absoluta que espero quede fuera del debate político. Y luego añadió: nos concierne a todos aprender la primera gran lección, que es indiscutible, dice. Debemos reforzar el estado del bienestar y nuestro sistema nacional de salud. Eso, traducido al idioma que se habla en los bares, quiere decir que Pedro Sánchez está preparando el terreno para una nueva subida fiscal. Es decir, y no solo quiere subir los impuestos, sino que pretende que todo aquel que se oponga a ese incremento sea una especie de inmoral o de egoísta que no le importa la salud de sus conciudadanos. Es decir, que el gobierno quiere aprovechar la crisis derivada de la irrupción del coronavirus, y recordemos una vez más, es una crisis cuyas consecuencias están magnificadas primero por la actitud negligente del gobierno, que actuó tarde y mal, alentando esas manifestaciones del 8 de marzo que nunca se debieron haber producido, y por la irresponsabilidad temeraria de haber gastado sin necesidad y por anticipado el dinero que ahora necesita y no tiene para enfrentar las consecuencias del coronavirus. Entonces, lo que intenta hacer el gobierno es aprovechar esta crisis, reinterpretarla, diciendo: es una gran crisis nacional, tenemos que estar todos unidos y además tenemos que aumentar los impuestos porque si no, no podemos dar los servicios que se necesitan. Y subir los impuestos para aumentar el gasto, por supuesto. Pero en definitiva, ¿qué significa aumentar los impuestos y aumentar el gasto? Significa aumentar el poder del Estado. Y eso siempre se hace a expensas de la libertad de los ciudadanos. Hay que ser claro en esto. Que en este momento están siendo necesarias medidas extremas para preservar la salud de terceros inocentes, para evitar el contagio, etc. Vale, las aceptamos, no las estamos discutiendo. Pero aprovechar esta incertidumbre para tapar los propios errores e incluso avanzar en una agenda que va contra los intereses de la mayoría, es como mínimo moralmente muy bajo. También es verdad que no podemos mostrarnos demasiado sorprendidos. Estos mismos días, mientras el presidente del gobierno está llamando a la unidad, etc., el vicepresidente Pablo Iglesias ha alentado una protesta contra el jefe del Estado. Es realmente, si uno lo explica en un país extranjero, probablemente no lo comprendan. Dice: pero como un vicepresidente alentando una protesta contra el jefe del Estado. Sí, es lo que pasa, lo que ha pasado en España. ¿Pero por qué? Porque en el caso del vicepresidente intenta con esta crisis empujar su agenda antisistema y radical, porque no solo apunta al jefe del Estado, sino también que ha presionado en consejos de ministros para la nacionalización de las empresas eléctricas, cosa que sería un disparate, y afortunadamente la ministra Nadia Calviño, a quien yo critico mucho, pero que en esto ha estado muy bien, se ha opuesto y ha conseguido, al menos de momento, que ese disparate
no se llevara adelante. Yo creo que no hacen falta más recursos. Lo que hace falta es evitar el mal gasto y además evitar la improvisación. Hay muchísimos ejemplos, podremos estar 3 días hablando de ejemplos del derroche del dinero del contribuyente, como las televisiones autonómicas, las subvenciones a sindicatos, partidos políticos, organizaciones empresariales y todo tipo de organizaciones, duplicidades y superposición de competencias entre los distintos niveles de gobierno. Pero a mí hay uno digamos que siempre tengo en mente, que es el de los ayuntamientos. Porque solo igualándonos a la media de Italia y Alemania, que son países de nuestro entorno, países que no podemos dudar de su calidad democrática, ni de que son países avanzados, solo igualándonos a ellos, a nosotros nos sobran 1.600 ayuntamientos con sus alcaldes, concejales, asesores, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedes pensar, bueno, a lo mejor compararnos con Alemania o Italia es una meta muy exigente. No, todo lo contrario. Brasil, que es un país 17 veces más grande que España, que tiene 208 millones de habitantes, o sea, 17 veces más grande en superficie, casi 5 veces más grande en población, tiene un ayuntamiento cada 42.000 personas. Si nosotros fuéramos a esa media, entonces nos sobrarían 7.000 ayuntamientos. Parece una exageración, pero si Madrid puede ser un ayuntamiento con 3 millones de habitantes, ¿por qué no podrían los demás ayuntamientos trabajar bien con 42.000 habitantes? ¿Te imaginas el dinero que nos podríamos ahorrar cada año solo con esa reorganización del nivel de gobierno de los ayuntamientos? Entonces, cuando te digan que no hay recursos, que hacen falta más recursos, es mentira. Hay que administrar bien lo que ya hay, que es mucho. Y en cuanto a las improvisaciones, yo creo que uno de los peores enemigos de la sociedad es un gobernante que dice algo hay que hacer, porque en su despiste, en su desorientación, quiere mostrar que hace algo, pero muchas veces terminan con tal de hacer algo, terminan haciendo cosas innecesarias o peor aún contraproducentes. Y un ejemplo reciente que se está sufriendo en este mismo momento fue la posibilidad de requisar material sanitario que decretó el gobierno. La intención del gobierno, ¿cuál era? Garantizar la provisión de mascarillas y de otro material sanitario a todos, y fundamentalmente a los trabajadores de la sanidad. Pero el efecto está siendo el contrario, porque entre algunas confiscaciones que se realizaron y la incertidumbre creada por esa posibilidad de requisar el material, lo que se ha conseguido es paralizar las importaciones de material, porque claro, ¿qué empresa va a importar material sanitario si automáticamente tiene que informarlo al ministerio y el ministerio se lo quita? Es tal el desastre que la improvisación del gobierno en este terreno fundamental ha producido, que el Ministerio de Sanidad tuvo que emitir una nota interpretativa para aclarar, leo, que no se ha previsto actividad de incautación alguna. Entonces el gobierno dice, en un decreto, vamos a poder requisar todo el material sanitario, y luego una nota interpretativa diciendo, no tenemos previsto incautar nada. Entonces, ¿para qué lo hacen en primer lugar? Para tener abierta la posibilidad. Bueno, pero si era para tener abierta la posibilidad, ¿por qué no lo aclaran de entrada? Porque lo que han conseguido, insisto, es que se paralizaran las importaciones, porque nadie en su sano juicio va a comprar algo para que se lo quiten. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Que la escasez de mascarillas se ha agudizado en lugar de atenuarse. Yo te pregunto,
¿Tú te crees que alguno de estos problemas se podría solucionar subiendo los impuestos? Evidentemente no. Aumentar los impuestos solo serviría para quitar más recursos al sector privado y pasárselos al gobierno, que otra vez postergaría el esfuerzo de gastar mejor los recursos que ya tiene. Que al final, cualquier familia que tiene un gasto imprevisto, claro, como las familias no pueden subir impuestos, ¿qué hace? Reordena sus prioridades, deja de gastar en unas cosas para poder financiar el gasto extra con el que no contaba. ¿Por qué el gobierno no puede hacer lo mismo? Pero además, en este caso particular, hay un problema adicional, que la persona que nos está diciendo que la primera gran lección indiscutible, según él, que hay que reforzar el estado del bienestar en nuestro sistema nacional de salud, aumentando impuestos, eso no lo dijo, pero va implícito, esa misma persona es la que antes de las elecciones dijo que no podía dormir si pactaba con Podemos y prometió en el debate entre los candidatos reinstaurar el delito de convocatoria ilegal de referéndum que el mismo PSOE con Zapatero derogó. Obviamente, como tú recordarás, después de las elecciones, Sánchez hizo exactamente lo contrario. Pero entonces, ahora esa persona nos dice que habría que aumentar los impuestos para gastar más en sanidad. ¿Y qué garantía tenemos nosotros de que ese dinero efectivamente se va a gastar en sanidad y no en otra cosa? Que tengamos que navegar esta tormenta con el peor piloto imaginable es una desgracia que el destino nos ha puesto, no se puede solucionar y tenemos que tirar para adelante. Pero no olvidemos que el refranero español, muy sabio, nos dice que otro vendrá que bueno te hará. Entonces, si hoy compramos los endebles argumentos de Sánchez para aumentar los impuestos y el poder del Estado, el día de mañana, cuando venga el que haga bueno a Sánchez, vamos a estar todavía en una situación más precaria y de mayor vulnerabilidad frente al poder estatal.